Buenas noches, amada familia. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes que se encuentran en casa y están unidos a través de este medio y bendecir sus vidas con salud, provisión y bienestar. Y todos vamos a ser bendecidos con la palabra de Dios, porque como sabemos, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra vida ahora está sustentada en su palabra. Esto es en Cristo mismo, que es la persona más importante que nos inspira a vivir como Él, como verdaderos hijos de Dios. En esta ocasión tengo mucho gozo de compartir la enseñanza que le he titulado Conociendo la voluntad de Dios. El domingo mencionamos que para ser verdaderamente transformados necesitamos renovar nuestra mente. Veamos una vez más lo que dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Adicionalmente a lo señalado, este versículo nos enseña que debemos estar también renovados de nuestra mente para que podamos entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y para que nuestra voluntad se alinee con la voluntad de Dios. Quien no ha renovado su mente piensa y se pregunta ¿cómo conocer su voluntad? Y es por eso que vamos a tratar sobre los principios de la palabra. Como Dios desea que nosotros conozcamos su voluntad, y ahí tenemos a nuestro único modelo de vida, que es Jesucristo, que como sabemos, cuando se hizo hombre y estuvo aquí en la tierra, solo hizo la voluntad de su Padre, y por eso tuvo éxito en todo. Eso también quiere nuestro Padre Dios para nosotros. A todo hijo de Dios nos dio el derecho y la responsabilidad de conocer la voluntad de Dios, y espera que no solo la conozcamos, sino que hagamos su voluntad. Veamos lo que dice Efesios 4:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hemos recibido el privilegio y la habilidad de conocer, entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero si no lo hacemos, estamos en la condición de insensatos, imprudentes e irreflexivos, como dicen otras versiones. La verdad es que antes de conocer a Dios, como aún teniendo a Cristo, hemos venido haciendo y tomando decisiones de nuestra voluntad, sin tomar en cuenta lo que Dios dice y requiere. Y por eso muchas de nuestras acciones y decisiones han sido equivocadas y estamos pagando las consecuencias. Pero cuando venimos a Cristo, tenemos que aprender de Él por ser nuestro modelo y ejemplo. Él no hizo nada por su propia cuenta, como lo señalaremos más adelante. La voluntad de Dios debe ser conocida por nosotros para saber principalmente cómo debo vivir y para saber qué debo hacer en cada situación en la que me encuentro. Esto es saber cómo comportarnos de una manera que le agrade a Dios y nos vaya bien, y para tomar las decisiones correctas en cada etapa de la vida. De hecho, en la palabra de Dios se encuentra implícita cuál es la voluntad de Dios, y al conocerla y aplicarla, tendríamos una vida como la que Dios quiere darnos. Esto es abundante y bendecida. Y también se revela la voluntad de Dios para tomar las decisiones, por más difíciles y complicadas que tengamos que tomar. Las contestaciones a cómo deberíamos vivir están claramente reveladas en la Biblia, como por ejemplo las situaciones para la economía, para la familia, para nuestra profesión y para el ministerio. Para entender y comprender si estamos haciendo la voluntad de Dios, tenemos que hacer dos preguntas básicas. La primera es, ¿esto que quiero hacer está respaldado en la Biblia? Y la segunda, ¿esto que voy a hacer glorifica a Dios y me va a hacer bien? Entonces, si no tengo el respaldo, el sustento bíblico de que debo hacer así, no debo hacerlo. Peor si no va a glorificar a Dios y que me va a hacer bien. Porque lo que estaría es desagradándole a Dios y también haciéndome mal a mí mismo. Y esto es falta de amor propio. Recordemos cuando los discípulos le piden a su maestro que les enseñe a orar, porque se entiende que le veían cómo era la comunión con su Padre. Y les dice en definitiva que se deberían dirigir a Dios como Padre, y luego les dice la siguiente frase: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esto nos muestra que anhela que la vida del cielo sea hecha aquí en la tierra. Y ya sabe cómo es el cielo, todo lo mejor y todo lo excelente. Así quiere que vivamos porque es un Padre bueno y quiere vernos disfrutar de la vida de Él. Comencemos viendo en su palabra los beneficios que tenemos si damos el valor que tiene el hacer su voluntad.
Uno de los beneficios es que al hacer su voluntad tendremos vida eterna. Esto está en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Debemos estar conscientes que es necesario hacer la voluntad de Dios para tener la vida eterna. Porque muchos piensan que tan solo creer en Dios ya tienen todo. No es así, sino que debemos, además de recibir al Señor como nuestro Salvador, vivir haciendo su voluntad. Otro beneficio es que Dios escucha nuestras oraciones. Esto lo podemos ver en Juan 9:31, en la Biblia de las Américas dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Debemos tener presente esta escritura para considerar por qué muchas veces no son contestadas las oraciones. Es entre otras causas porque no hacemos su voluntad y porque las personas se mantienen en pecado. Un beneficio más es que podemos obtener sus promesas por hacer su voluntad. Esto está en Hebreos 10:36. Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Qué maravilloso beneficio por hacer la voluntad de Dios. Podemos ser merecedores de las innumerables y grandiosas promesas. Otro de los beneficios preciosos es que permaneceremos para siempre con el Señor. Esto está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Podemos entonces contar con Él siempre, y como hemos dicho en otras oportunidades, solo lo de Dios es eterno, y viviremos conforme a su palabra, que dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra permanecerá. Ahora, como siempre lo hago, veamos este principio en la vida de nuestro mejor modelo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Pero de acuerdo a la voluntad de Dios, y vamos a ver en las Escrituras. En Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí tenemos nuestro modelo para hacer lo mismo. Démonos cuenta que el mismo Señor Jesucristo dice que no puede hacer nada por sí mismo. ¿Qué más de enseñanza queremos? Y debemos aprender. Pero nosotros sí creemos que lo que hacemos a nuestra manera está bien. ¡Qué grande equivocación! Es que no debemos hacer nuestra voluntad, sino la de nuestro Padre, porque sabemos que es buena, es agradable y es perfecta. En otra ocasión Jesús dijo, esto está en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dos cosas de resaltar, que su vida se sustenta en hacer la voluntad del Padre y acabar la obra. Tenemos que hacer su voluntad hasta terminar lo que nos ha encargado hacer. Jesucristo lo hizo hasta el punto de llegar a la cruz, porque esa era la voluntad de su Padre. También dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto tenemos que aprender. Primeramente estamos aquí en la tierra para cumplir los propósitos de Dios y sus planes. Pero generalmente queremos hacer nuestros propios planes. Y como sabemos, los planes del Señor son mejores que los nuestros. ¿Para qué estar revelándonos, sino más bien meternos en sus planes, porque son de bien y no de mal? Un ejemplo maravilloso del Señor Jesucristo es que aun cuando estaba en los momentos más difíciles, no hizo su voluntad, sino la del Padre. Y esto también debemos aprender, que en los tiempos y momentos difíciles debo solamente hacer la voluntad de Dios. Veamos esto, está en Lucas capítulo 22, versículo 42. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué extraordinario ejemplo. Se ve que era el momento más difícil que estaba experimentando. Es en donde prácticamente se produce su entrega a su muerte. Y en este instante más doloroso, le dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchos de nosotros, en los momentos de verdad, como sé decir yo, deberíamos ser como Él y no ceder a hacer lo que no es de Dios. Como por ejemplo, si le pide que mienta para asegurarle un puesto o que se convierta en cómplice para hacer un negociado. ¿Qué decimos? ¿Cedemos ante la tentación o estamos determinados a hacer lo que le agrada a Dios? Muchos han caído en la tentación por tener cosas o dinero y han perdido el corazón y la presencia de Dios, que es lo más preciado.
seamos firmes y en los momentos y situaciones más difíciles decidamos hacer solo su voluntad. Ahora bien, cuando hago la voluntad de Dios, es que tengo una perfecta identidad y tengo parte en Cristo. Veamos lo que dice Marcos 3:35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es claro que cuando hacemos la voluntad de Dios, nos identificamos con el Señor. El hacer la voluntad de Dios debe ser un agrado para nosotros. Tenemos que deleitarnos en hacer su voluntad. De hecho, porque es buena, esto es beneficiosa. Es agradable, esto es que nos satisface y es perfecta, implica que no tiene errores. Por eso decía el salmista en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esto también tenemos que hacerlo de corazón como hijos de Dios y siervos de Jesucristo, como dice Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Por último, hay principios generales respecto a la voluntad de Dios para nosotros. Primero quiere que demos gracias a Dios en todo, aun cuando estemos pasando situaciones conflictivas, porque ya sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Además, dentro de su voluntad está nuestra santificación y consagración, y que nos apartemos de la impureza sexual. Debemos vencer la tentación y no caer en el pecado. Así está en 1 Tesalonicenses 4:3 dice, y pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Por otra parte, quiere que siempre hagamos lo bueno y el bien, y nos parezcamos a nuestro Padre. Esto es, que andemos rectamente. Esto está en 1 de Pedro 2:15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dios quiere que todos seamos salvos, y por ende tener vida eterna y nadie perezca. Esto está en Juan 6:40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Tenemos que aprender a pedir todas las cosas también conforme a la voluntad de Dios para que nos escuche y tengamos su respuesta. Esto está en 1 de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Para finalizar, veamos lo que dice el salmista en el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud. La petición del salmista es que le enseñe a hacer antes que encontrar, conocer y entender. Que si bien es necesario, pero lo mejor es ser hacedores, no solamente personas que conocen, que entienden, pero que no practican la palabra. Tenemos que decidir hacer solamente la voluntad de Dios, porque Él es perfecto. No debemos dudar en hacer todo lo que está escrito en su palabra, y entonces nuestra vida será prosperada, y todo nos saldrá bien, y nos llevará a disfrutar a su manera en cada etapa de nuestras vidas. De igual manera, nuestras decisiones deben estar enmarcadas en su palabra y guiadas por su espíritu. Así caminaremos firmes como lo hizo Jesucristo y nos irá bien. En definitiva, tenemos que hacer todo lo que esté escrito en su palabra, porque ahí está su voluntad. Y dice que todo lo que nos mandó a hacer es para nuestro beneficio. En conclusión, tenemos que dejar de hacer nuestra voluntad y hacer solamente la voluntad de Dios, porque ya sabemos que es buena, que es agradable y es perfecta. Démosle gracias a Dios por cada enseñanza, por cada palabra que ministra nuestro corazón, que abre nuestro entendimiento, que nos da luz, que trae verdad, y esa verdad nos hace libres. Dejemos de vivir en base a nuestra voluntad y solo hagamos la voluntad de Dios para que nos vaya bien. Tenemos el mayor ejemplo, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y como habíamos visto, aún en los momentos más difíciles, no podemos salir con lo que nosotros creemos. En esos momentos, en esos tiempos duros, difíciles, tenemos que aprender a hacer solamente la voluntad de Dios, porque ahí nos va a ir bien.
A usted que ha escuchado este mensaje por primera vez, quiero invitarle a que tome la mejor decisión de su vida. Usted escuchó en esta noche que la voluntad de Dios en él, en su corazón, está que nadie se pierda, que todos tengamos la salvación. Este es el anhelo de nuestro Padre. Pero para eso necesitamos recibir a Cristo en nuestro corazón. Para eso necesitamos decidir ahora, recibirlo y confesar con nuestros labios, creyendo que Él fue a la cruz para dar la vida por nosotros, pero que también resucitó y está vivo y vive por siempre. Te invito a que haga esta oración. Repita después de mí. Dígale: Señor Jesús, no te conozco, quiero conocerte y aún quiero que vivas en mí. Padre Dios, tú sabes mi vida, soy un pecador. Tú sabes que he hecho mal, he hecho lo malo delante de ti. He hecho mal a los demás y me he hecho mal a mí mismo. Por eso te pido perdón y que me des la oportunidad de tener una nueva vida. Estoy arrepentido. Señor, en esta noche te abro las puertas de mi corazón y te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por haber ido a la cruz a pagar por todos mis pecados. Pero también doy gracias porque tú estás vivo y ahora vives en mí. Gracias por darme la libertad. Gracias por darme la salvación, por escribir mi nombre en el libro de la vida. A usted que ha recibido a Cristo, quiero darle la bienvenida, felicitarle porque ha tomado la mejor decisión de su vida. Y adicionalmente, quiero decirle, busque siempre al Señor. Y en todo lo que podamos servirle, para eso estamos. Ustedes, amada iglesia, ya saben, debemos tomar la decisión de solamente hacer la voluntad de Dios, porque es buena, porque es agradable, porque es perfecta. Y solamente Él es perfecto. Aprendamos del ejemplo de Jesucristo. Él es nuestro mejor modelo. Y por eso, por hacer solamente la voluntad de su Padre, tuvo el gran éxito aquí en la tierra. Necesitamos vivir de esta manera. Sabemos que su voluntad está en su palabra. Ahí está, para todas las áreas de nuestra vida, para que nos vaya bien en todo lo que hacemos. Ahí está la verdad y la vida. Dios les guarde, Dios les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga misericordia, los llene de gozo, de paz. Y que tengan una noche en la presencia del Señor y un resto de semana bendecido por este gran Padre que tenemos. Buenas noches.